En el siguiente video vas a aprender cómo racionalizar denominadores con radicales de índice mayor que 2. Pero antes vamos a definir conceptos importantes. ¿Qué es un radical y cuáles son sus componentes? ¿Qué es racionalizar y cuál es el método? Radical es una expresión con el símbolo de una raíz. El símbolo que conocemos para las raíces. ¿Cuáles son los componentes del radical? Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo y vamos a ver cuáles son sus componentes. Todo radical tiene un índice. Entonces, en este caso, 10 se va a llamar índice de la raíz. Índice de la raíz. La parte interna de la raíz también tiene un nombre. A esta parte interna, todo lo que engloba la parte dentro de la raíz, de ahora en adelante la vamos a llamar la parte subradical o sencillamente el subradical. Y dentro del radical vamos a tener, en este caso, términos que se están multiplicando, y como están multiplicando se les va a asignar el nombre de factores. (243) x a la 7 y cuadrado y z se van a denominar factores. Por separado, cada uno de ellos son factores. Y cada factor va a tener un exponente. Vamos a ver el ejemplo en la parte superior. El 9 es un exponente. Entonces, recomendación: familiarízate con los términos que se utilizan en este tema para que puedas entender los conceptos. Recuerda entonces lo que es un índice, lo que indica la raíz. En muchos casos, si el índice no posee nada, se sobreentiende que vale 2. Pero en nuestro caso vamos a trabajar con índices mayores que 3. Factores, los términos que están multiplicando, todo el conjunto es el subradical y cada factor tiene su exponente. Bien, bueno, comprendido esto, vamos entonces a definir qué es racionalizar. Sencillamente es eliminar el radical del denominador, lo que nosotros vamos a llamar racionalizar. Es el proceso que vamos a seguir para eliminar el radical del denominador. ¿Y cuál va a ser el método para racionalizar? Entonces, el método que vamos a hacer es el siguiente. Entonces vamos a hacer que los exponentes de los factores del subradical, si los exponentes de los factores, pero en este caso en la parte subradical, no en el numerador, sino en la parte subradical, hacer que los exponentes de los factores del subradical sean iguales o múltiplos del índice de la raíz. Recuerda muy bien el método porque es la clave para realizar el ejercicio. Entonces vamos a hacer
que los exponentes de los factores, en este caso 7, 2 y 1, sobreentendido 1, sean iguales a 10 o en otros casos sean múltiplos de la raíz. Si no se puede lograr que sea igual, puedes lograr que sea múltiplo. Bien, entonces, entendiendo esto, vamos entonces a realizar el ejercicio. Tenemos esta expresión y queremos racionalizar, es decir, eliminar el denominador. Lo primero que vamos a hacer cuando en el denominador tenemos números relativamente grandes es hacer un proceso de descomposición. Entonces vamos a comenzar con un proceso de descomposición. 243 los vamos a dividir sucesivas veces y expresar como potencia. El 243 es divisible entre 3. 243 entre 3 es igual a 81. 81 lo divido nuevamente entre 3, es igual a 27. Divido entre 3 es igual a 9. Divido entre 3 es igual a 3. Divido entre 3 es igual a 1. Cuando llego hasta 1, he finalizado la descomposición. Ahora, luego de la descomposición, yo puedo decir que el 243 se puede expresar como 3 elevado a, cuento las veces que se repite el 3 en la parte derecha, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es 3 elevado a la 5. Entonces, esto que he realizado se denomina proceso de descomposición en factores. Descomposición en factores, en este caso, o potencias. Nos puede quedar factores o potencias. En este caso nos quedó potencia. Continuamos. Entonces, ya habiendo factorizado la expresión, vamos a expresar el 243 como su potencia. Recordemos entonces que se expresó como 3 a la 5 y eso es lo que vamos a escribir acá. En vez de escribir 243, vamos a escribir 3 elevado a la 5. Ese es el primer paso. Bien. Luego, el siguiente paso ya es entonces aplicar el método. ¿Recuerdas cuál es el método? El método que vimos es que vamos a hacer que los exponentes de los factores del subradical sean iguales o múltiplos de la raíz. Ten en mente eso para realizar el ejercicio. Debo hacer que los exponentes de estos factores del subradical sean iguales al índice de la raíz. Es decir, el 5, el 7, el 2 y el 1 debo llevarlos a 10. Ahora, ¿cómo vamos a lograr eso? Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar por un radical de índice 10, pero con exponentes diferentes. Voy a borrar cada uno de los exponentes que están predeterminados, porque ¿qué exponentes voy a colocar? Voy a colocar lo que le hace falta al exponente para llegar a 10, lo que debo sumar para llegar a 10. El 5 le hace falta 5 para llegar a 10, entonces coloco 5. El 7 le hace falta 3 para llegar a 10. El 2 le hace falta 8 para llegar a 10. Y la z no tiene nada, se sobreentiende que vale 1, le hace falta 9 para llegar a 10. Bien, entonces eso es lo que voy a agregar en el denominador. Los exponentes que le hacen falta a los factores para llegar a 10 con una raíz del mismo índice. Y lo que he realizado abajo lo voy a copiar exactamente en la parte de arriba. ¿Comprendes el proceso? Bien.
Luego de realizar este proceso vamos entonces a agrupar los términos. Agrupo los factores de la primera fracción en el numerador con los factores de la segunda expresión. Sencillamente lo vamos a unir. Y en la parte de abajo, cuando voy a multiplicar dos raíces del mismo índice, va a pasar lo siguiente, va a quedar un radical del mismo índice y vamos a sumar los exponentes de cada potencia, es decir, solamente de cada potencia. En la primera potencia de base 3, sumo 5 más 5, me va a quedar 10. En el segundo caso, 7 más 3, me va a quedar 10. En el tercer caso, 2 más 8, me va a quedar 10. Y 1 más 9 es igual a 10. Entonces, ¿qué logré? Logré que todos los exponentes de los factores del denominador se hicieran iguales al índice de la raíz. Ese era el objetivo. Luego de haber logrado ese objetivo, vamos a hacer lo siguiente, que es la simplificación. En la parte superior no hay ningún cambio, queda exactamente igual. Pero en la parte inferior, al hacerse igual el exponente con el índice de la raíz, lo podemos eliminar. Tachamos todos los exponentes con el índice de la raíz. Entonces, ¿qué me ha quedado? Solamente 3. X, Y y Z. Bien, ¿comprendemos? Y finalmente, para terminar este ejercicio, vamos a hacer una simplificación, aplicando propiedades de la potencia. En primer lugar, este 3 que está multiplicando se va a ir con este 3 que están dividiendo. Puedes cancelarlos libremente. Luego, ¿qué va a quedar en la expresión final? Vamos a restar los exponentes del numerador menos los exponentes del denominador. 8 menos 1, se sobreentiende que es 1, 8 menos 1 es 7. Me queda x a la 7. 6 menos 1 sería 5. Y 9 menos 1 sería 8. Y de esta manera hemos simplificado al máximo la expresión. Ya la expresión no tiene denominador con radicales. Hemos logrado realizar la racionalización. ¿Comprendido? Bien. Vamos a reforzar este método con otro ejercicio que también tiene una ligera variación. Tenemos esta expresión ahora en función de A, B y C, y tenemos un número relativamente grande, el 256. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a descomponer. Pasamos a realizar la descomposición del 256. El 256 es un número par, se puede dividir entre 2. La mitad de 256 es 128, la mitad es 64, la mitad es 32, la mitad es 16. Vamos a extender. La mitad es 8, la mitad es 2, la mitad es 4, la mitad es 2 y la mitad de 2 es 1. Recuerda que culminamos el procedimiento de descomposición cuando finalmente obtenemos el 1. Eso quiere decir que el 256 lo podemos expresar como 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a la 8. El 2 se repite 8 veces. Bien. Pasamos de vuelta al ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es colocar los resultados. También notamos que hay un número en el numerador, que es el 64. Entonces también vamos a descomponer antes de sustituir.
sería 64, pero 64 ya hay una parte que está acá. Lo que vamos a hacer es tomar a partir de allí la descomposición. Entonces, en este caso, 64 va a ser igual a 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 2 a la 6. Bien, entonces vamos a sustituir esa expresión. Copiamos la expresión igual, pero vamos a sustituir el 64 como 2 elevado a la 6 y el 256 como 2 elevado a la 8. Bien. Luego vamos a realizar el método. Recuerda que el método consiste en hacer coincidir los exponentes de los factores del subradical con el índice de la raíz. Pero en este caso todos son mayores que el índice de la raíz. Entonces difícilmente podemos hacerlo llegar a 5. Entonces en este caso el método dice que se puede hacer igual o múltiplo del índice de la raíz. Si no puedes hacerlo igual, entonces hazlo múltiplo. Entonces vamos a lograr hacerlo al múltiplo más cercano a la raíz. El procedimiento va a ser lo siguiente. Vamos a agregar un radical en el denominador con el mismo índice de la raíz. Y vamos a llevar cada exponente de los factores al múltiplo más cercano al índice de la raíz. En el caso del 8, lo podemos llevar a 10, que es el múltiplo más cercano. Entonces, ¿cuánto le falta al 8 para llegar a 10? Al 8 le faltan 2 y llegaría entonces a 10. En el caso del 14, el múltiplo más cercano a 5 es 20. 20 es divisible entre 5. ¿Cuánto le hace falta el 14? Le hace falta 6. Entonces coloco a la 6. 21, para llegar al múltiplo más cercano tendría que llegar, en este caso, a 25. Puede llegar a 25. Entonces, 21 le hacen falta 4 para llegar a 25. Y el 8 lo podemos llevar a 10. Entonces vamos a agregar 2. Lo vamos a llevar a 10. Vamos a hacer una corrección en a la 14. Está bien, lo llevamos a 20, pero el múltiplo más cercano es 15. Entonces solamente basta con agregar 1. O sencillamente dejar a, ya que el 1 se sobreentiende. Bien, entonces recuerda llevar al múltiplo más cercano. Luego la expresión del denominador la vamos a copiar exactamente igual en el numerador. Y vamos a realizar las operaciones correspondientes. En el numerador lo que vamos a realizar es un proceso de agrupación. Agrupamos las dos expresiones en el mismo numerador. Solamente cópielas igual. En el denominador vamos a tener dos radicales iguales, entonces la expresión final va a tener un solo radical. Y lo que vamos a hacer es sumar los exponentes de cada una de las bases. En el caso de la base 2 sería 8 más 2 sería 10. En el caso de la A sería 14 más 1 es 15. En el caso de la B sería 21 más 4 es 25. En el caso de la C sería 8 más 2 es 10. Bien. Luego de realizar este proceso, vamos a hacer una simplificación. Vamos a copiar el numerador exactamente igual. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a configurar la página para que tengamos más espacio. Puede expresar todo en una misma línea. Bien. Entonces, abajo, en la expresión,
Vamos entonces a dividir cada exponente en el índice de la raíz. Es decir, 2 elevado a 10 entre 5 son 2. 2 elevado a la 2. En el caso de la A sería 15 entre 5 son 3. En el caso de la B sería 25 entre 5, 5. Y en el caso de la C sería 10 entre 5 es igual a 2. Entonces sería C elevado a 2. Luego entonces el último paso sería la simplificación de los términos utilizando las propiedades de la potencia. ¿Qué vamos a hacer? Los exponentes del numerador lo vamos a restar con los exponentes del denominador. 6 menos 2 es 4, me va a quedar 2 a la 4. 15 menos 3, estamos hablando de 12, me queda a la 12. 13 menos 5 son 8, b a la 8. 19 menos 2 son 17. Y de esta manera hemos podido simplificar al máximo la expresión y hemos racionalizado, ya que no tenemos denominador con radical. Bien. Si entendiste el ejercicio, dale like al video, y si tienes alguna pregunta o consulta puedes hacerlo en la parte de comentarios en la sección de abajo. Muchas gracias por visitar mi canal. Nos vemos en un siguiente video.